Programa realizado en cooperación. UDP Madrid. Mayores en los medios. Radio Vallecas. Título del programa: Cuéntame tu historia. Participan Carlos Espina y Antonio Sagasti. Empezar tu programa Mayores en los medios. Un programa ya en escena muchos años. Yo desde aquí vamos a intentar y conectar con los compañeros que vamos a hacer el programa. En el programa el programa es Cuéntame tu historia, es el título del programa, y ahí pues vamos, para ello tenemos pues las personas adecuadas a ello. Tenemos Víctor López, de Don Tónico, Antonio Sagasti, pues tenemos también a Julián, que es nuestro técnico, y soy yo, Cándido Pastor, que dirige el programa ya muchos años. Para ello tenemos algo que comunicar y explicar lo que es el programa. El programa es para hacer memoria. Hablemos de la vivencia, efectos personales, colectivos, de lo que nos entristece, de lo que nos hace felices. Se da un espacio lúdico, buscando siempre la parte más positiva de la vida. En este tema, pues contaremos, como ya he dicho, con la colaboración de psicólogo Carlos Espina, que ya lleva muchos años con nosotros. Antonio Sagasti, que va a participar también, que Antonio con otros muchos han formado como una sociedad y han hecho una colonia en la que viven todos juntos. No recuerdo el nombre, él la puede decir. Y entonces pues ahí está. Y hecha la presentación, pues vamos a empezar con lo que es el programa, y creo que va a empezar Carlos a hacer una introducción y hablar algo y ellos mismos pues dirán el tema y lo iremos repasando. Nosotros, los que quedamos, yo que quedo, pues solamente puedo en un momento hacerle preguntas, intervenir un poco, pero nada más, y ahí están con el tema. Ya, vale. Cuando tú quieras, Carlos. Sí, bueno, buenos días a quien nos escuche y bienvenido, Cándido, porque estábamos echándote de menos. De modo que hoy voy a intentar hacer un repaso de la situación que hemos estado viviendo, ¿verdad?, durante ya más de un año y medio o algo más, ¿verdad? Y sobre todo hacer un poco de hincapié en las consecuencias psicológicas de este auténtico trauma que hemos recibido todos, ¿no? Y llamo trauma sin ningún miedo, porque realmente trauma en griego significa herida, ¿no? Herida. Entonces esto es una herida que estamos llevando todos, unos mejor, otros peor, ¿verdad? Pero ha sido un tiempo en el que en principio se nos ha hurtado la
la libertad que teníamos todos, ¿no? De movernos, de poder entrar y salir y de hacer las cosas que habitualmente hace una persona que está sana y que está pues viva, ¿no? Quiero decir que la pandemia ha ocasionado un inmenso dolor que es un dolor psíquico, claro, es un dolor que no tiene un aspecto exterior, es un sentimiento, ¿vale? Y ese sentimiento nos ha condicionado la manera en que hemos vivido, ¿no? La pandemia lo que ha suscitado es pues el gran miedo que tenemos todos, en definitiva, pues a morir, claro. A morir, sobre todo en los primeros tiempos de esta situación en la que no había ni medios para defendernos, ni medicinas, y poco más que las propias manos de los sanitarios. Entonces esto ha sumido a la población general en una situación de incertidumbre, ¿vale? Y el ser humano lo de la incertidumbre lo lleva mal, lo llevamos mal todos, ¿verdad? El no saber qué va a pasar, el no poder anticipar, aunque solo sea con la fuerza de nuestra imaginación, el futuro inmediato, ¿verdad? Estábamos siendo amenazados con constantes restricciones, ¿verdad?, a la movilidad, al contacto social, a las mascarillas, en fin, todas estas cosas que todos hemos padecido, pero que unos más, vuelvo a decir, ¿verdad?, dependiendo de la vulnerabilidad. Nosotros hablamos de vulnerabilidad, que es esa situación en la que uno pues está más sensible, ¿verdad?, a lo que le pasa. Hay gente que, pues no sé, que lo lleva mejor, ¿verdad? Que frente a la misma situación hay un aforismo que dice que el fuego que derrite la manteca endurece el huevo. O sea, la misma situación, ¿verdad? La misma situación para unas personas los fortalece o les hace más resilientes, una palabra que ahora se oye en la televisión y en todos los sitios con abundancia. Resilientes es que podemos remontar, ¿verdad?, remontar el azote que hemos sufrido, ¿verdad?, y volver a la situación previa, ¿vale? Sin embargo, hay personas que, por una especial sensibilidad, pues quedan más marcadas, ¿vale? Lo que se ha alterado, además, es el tiempo que hemos padecido, que no ha sido poco, claro, porque llevamos todavía con las restricciones que conocemos ahora, que ya son menos, afortunadamente, pero llevamos un montón de tiempo, ¿verdad? Este tiempo no ha transcurrido en vano, ¿verdad? En este tiempo nos hemos ido experimentando, digamos, ¿no? Nos hemos experimentado como seres que estábamos viviendo una situación de estrés, que el estrés emocional, sobre todo cuando se cronifica, y ha habido suficiente tiempo para cronificarse, pues es una auténtica herida. El problema de la salud mental y el incremento de las consultas que hoy experimentamos es a partir de esa noción de que es una situación de desesperanza, ¿verdad?, que ha durado o que está durando mucho tiempo, ¿verdad? Un constipado sabemos que dura 7 días, con medicinas y una semana sin ellas. Pero claro, cuando se ha prolongado tanto en el tiempo, ya no un constipado, sino una cosa incluso, bueno, en el mismo rango de problemas, que es un bicho infinitesimal, es una cosa que apenas porta vida, que es un auténtico parásito que no se ve más que con microscopio electrónico. Entonces, que lo que ha experimentado la humanidad, porque desgraciadamente todos, en todos los sitios han tenido víctimas y tal, y creo que son en torno a 5 millones de fallecidos, pues eso, claro, nos ha puesto en solfa a todos. Parece mentira que en un mundo pues tan tecnologizado como el nuestro, ¿verdad?,
sea capaz una parte mínima que no se puede llamar vida siquiera, que son proteínas, que son, ¿verdad?, que pueda causar tanto dolor, ¿verdad?, y haya podido ocasionar este prácticamente colapso a nivel mundial. Y eso, desde luego, no es gratis, ¿eh? El que lo ha podido sobrellevar, como decía al principio, pues bueno, pues está todavía en pie, ¿verdad? Y ya haciendo proyectos de futuro, porque el ser humano es un ser enfocado al futuro, ¿vale? Pero el que ha sufrido este auténtico azote se ha quedado postrado muchas veces. Y estoy hablando de grupos vulnerables, como son los jóvenes, ¿verdad?, a los que se ha robado pues este año y medio, a las mujeres también, que son muy fácilmente sujetos pacientes de cualquier crisis, y sobre todo a la gente mayor. A la gente mayor que ha visto cómo desde el principio pues estaban en jaque, ¿verdad? Sobre todo en las residencias de mayores, que hemos visto que al principio fue aquello un auténtico desastre. Entonces, claro, el ser humano ha tomado conciencia de que es muy frágil. Todos hemos tomado conciencia, ¿verdad? Tenemos cualquier cosa, hasta un virus, que vuelvo a decir que no tiene vida autónoma, que es un parásito que tiene que vivir a costa de otros, ¿no? Entonces, una cosa tan pequeña que nos haya puesto patas arriba en nuestro modo de vida, es lo que ha hecho que muchas personas se sintieran mal, ¿verdad? El tema mío, como siempre digo, es la salud mental, pero la salud mental es que tiene 3 patas, ¿verdad? No es solo tener la salud física, sino es tener también la salud psíquica y la salud social, ¿verdad? Entonces esas 3 patas, digamos, pues se han visto alteradas, ¿verdad? Se han visto, pues eso, ofendidas de alguna manera. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que nos ha inducido a todos es una pérdida de confianza, ¿verdad? Pensábamos que estábamos en el más seguro de los mundos, sobre todo nosotros que vivimos afortunadamente en el primer mundo. Pensábamos que éramos invulnerables. Y esto es una noción que el ser humano tiene muy metida en su mente, la invulnerabilidad. Quiero decir que para nosotros somos inmortales. El autoconcepto del ser humano es que nunca le va a suceder nada, siempre se muere el otro, ¿vale? Siempre se muere el otro. Yo nunca voy a enfermar de cáncer, yo nunca voy a tener percance, yo nunca. Siempre será el otro, el que me rodea, sea quien sea. Y esto, claro, esta noción se ha visto sacudida absolutamente, porque hemos visto que cantidad de gente conocida, yo mismo que hago cursos con frecuencia, he perdido alumnos precisamente por eso, porque han fallecido a causa del coronavirus. Y esto nos ha sumido en una auténtica sensación de impotencia, ¿verdad? Impotencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer con el sufrimiento? Porque eso es una cosa que es estrictamente subjetiva. El sufrimiento, cada uno tiene el que tiene. No hay un termómetro como el que usamos para medir la temperatura corporal. Aquí no hay un dolorímetro, digamos. No. Cada uno siente lo que siente y es, digamos, un proceso o un estado mental interno, ¿vale? Entonces cada uno, pues, lo administra como puede, porque desgraciadamente tampoco nos han enseñado a controlar las emociones. Nadie nos ha educado para controlar las emociones. Nos han educado, en mi caso, pues para aprender contenidos del índole de cuántos afluentes tiene el río Duero por la derecha. Pero claro, nadie nos ha enseñado a manejarnos con una situación de miedo, y miedo tan universal como la que hemos padecido y de alguna manera seguimos padeciendo. Bueno, Carlos, Sí. Carlos, ¿me oye? Sí, te oigo muy bien. Vamos a intentar
que entre Antonio, Sí, también que ellos están viviendo allí un tiempo y que nos explique un poco y que entremos todos. Así que, sí. que sigamos todo a que termine, pero que estemos con él haciéndole preguntas y aquí también, o Sí, sea, haya una especie de pequeño debate. sí, sí, muy bien, muy bien. Así que, Pues a ver, quedo a la sí, espera de que entre Antonio. bueno, pues ahora que nos lo pase Julián. Julián, Cándido, si el problema es que Antonio no se ha incorporado, ¿eh? que Antonio no se ha conectado. No, no está. Claro, no está, ese es el problema. Entonces Ay, que termine Carlos, le hacemos unas cuantas preguntas y luego llamo a Antonio a ver y le grabamos cuando podamos. bueno, entonces seguimos nosotros, Sí, Carlos. vale. Bueno, estaba pretendiendo decir que el asunto más importante que tenemos entre manos ahora es cómo rescatar a las personas que se han quedado pues colgadas en esta situación que he descrito, que desgraciadamente tiene tintes muy, muy negros y muy trágicos y tal, pero bueno, la condición primera es saber qué nos ha pasado, ¿eh? Primero es tomar conciencia y luego ya buscar los remedios, si es que existen, utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para remontar esa situación o para ayudar a los otros, a los que se han quedado atrás, a que se vuelvan a incorporar. Quiero decir que la soledad, que digamos es el efecto secundario más grave que hemos experimentado, ¿verdad?, con el confinamiento domiciliario y demás, pues eso ha ocasionado en las personas, como decía antes, más vulnerables, pues una situación de indefensión en donde han podido percibir y no han podido dar forma a su dolor, porque una manera de controlar el dolor, el sufrimiento, es hablar de ello. Es una cuestión que hay que sacar fuera. Es una cuestión que en la medida en que nosotros damos forma al sufrimiento, pues esto lo podemos domesticar y controlar. Si el dolor, que es una especie de nebulosa que se nos instala en nuestra mente, no tiene una forma, y esa forma tiene que ser necesariamente verbal, porque nosotros somos seres racionales que utilizamos el lenguaje como vehículo de expresión, ¿verdad? Si no se le da esa forma, pues realmente es cuando oprime hasta hacernos sentir pues enfermos en sentido psicológico, que no es el sentido médico del concepto de enfermedad, ¿vale? El ser humano pues mediante su mente puede enfermar tan duramente como cuando experimentamos la fractura de un miembro, yo que sé, nos rompemos un brazo, una pierna y tal, es igual. Eso lo puede ver todo, claro, cuando se nos ha fracturado una pierna todo el mundo puede decir, hombre, Manolo, qué mala suerte has tenido con esa pierna, ¿vale? Entonces, porque es una cosa visible, pero lo invisible es el sufrimiento mental. Eso es algo que todo el mundo tiene que gestionar en la soledad de su vida, ¿vale? Entonces, además, todo esto se enmarca, como estamos viendo, en una cantidad de catástrofes sobrevenidas, yo que sé, aquella tormenta que azotó Madrid y tal. O sea, parece que el panorama se ensombrecía de una manera tan tremenda que mucha gente ha entrado en auténtico pánico, ¿vale? Entonces, viendo que no somos tan invulnerables como nos creíamos, yo creo que tenemos que intentar recuperar la esperanza. Vamos, de alguna manera, con la nueva normalidad, lo estamos viendo ahora en las calles, la gente quiere volver a su vida ordinaria, ¿verdad? Quiere volver a tomar las cañas que tomaba antes, abrazar a los amigos, besar a los hijos, etcétera, etcétera. Lo cual es normal y corriente y deseable, además, ¿eh? Lo que pasa, y vuelvo a decir, es que nos tenemos que acordar de los que se han quedado atrás, que no son ni uno ni dos, son muchas personas, incluso millones. Entonces, los trastornos mentales que se han generado, que fundamentalmente, como todos podéis imaginar, son la ansiedad, que es el síntoma básico, y la depresión, y formas mixtas,
que llamamos nosotros trastornos ansiosos depresivos, ¿verdad? Entonces esto, en la medida en que se pueda controlar individualmente, vale, o hablando con los amigos, me vale también. Pero hay mucha gente que no, para la que no bastan estos remedios. Entonces tiene que acudir pues al profesional. Desgraciadamente en España la asistencia psicológica es muy escasa. El Sistema Nacional de Salud pues tiene 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. 6 psicólogos. Puede tener, o de hecho creo que tiene 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Como imagináis, estas cantidades de técnicos son absolutamente insuficientes. Ahora Sánchez, el presidente del gobierno, dice que va a destinar 100 millones a la salud mental. Bueno, es una buena noticia, pero tenemos que decir al renglón seguido que es una cantidad exigua. Con eso no contratamos ni el personal que necesitamos durante un año. Con eso no hacemos muy poquito. Bien, es verdad que esperamos que sea la primera cantidad, pero hay que meter muchas más manos. Aquí se hacen falta manos, de psiquiatras, psicólogos y enfermeros especializados que puedan ayudar, ¿vale? Porque yo no soy contrario al uso de medicamentos, las medicinas tienen la importancia que tienen, yo no soy contrario a ello, pero sé que con solo las medicinas no arreglamos la situación, ¿vale? El ser humano es un ser que necesita hablar de lo que le acontece. Y con una pastilla poco diálogo podemos sostener. Me tomo la pastilla, sí, momentáneamente estoy más tranquilo, ¿verdad? Me aumenta el sueño, estoy más relajado, etc. Pero eso no arregla la situación, ¿eh? Tenemos que recurrir a ayudas complementarias, como son el que yo dé frente a una persona, frente a un técnico en este caso, pues la versión de mi dolor. Se llega tarde, como imagináis, a las ayudas institucionales. Se llega tarde porque cuando alguien deriva al psicólogo es porque previamente ha derivado a un montón de médicos, ¿eh? Y entonces, como el último recurso, pues vea usted al psicólogo de la Seguridad Social, que le puede recibir una vez cada 4 meses. O sea, con estas mimbres realmente poco podemos hacer. Pero vamos a seguir trabajando, ¿cómo no? Falta gente, esto tiene que ser dicho en todos los tonos. Hay un montón de suicidios en España. Ahí estamos hablando de que en circunstancias ordinarias son cerca de 10 personas las que se suicidan al día. Esto ahora se hablaba recientemente en la prensa, con el Día Mundial del Suicidio, se hablaba de esta realidad. El suicidio se ha incrementado con ocasión de la pandemia. Claro, porque hay gente que no ha podido administrar el dolor, ¿vale? Entonces se ha quitado en medio. Pero bueno, frente a esto, que son datos objetivos, nosotros tenemos que reaccionar. Tenemos que ver que la soledad es un riesgo de suicidio, ¿vale? La soledad proveniente de la pandemia, sobre todo en gente mayor, creo que en Madrid, por citar una capital, hay 270 y tantos mil mayores viviendo solos. Quiero decir que es una situación de riesgo, ¿vale? La soledad junto con la soltería son 2 factores que propician una muerte prematura, ¿vale? No quiero decir que la vacuna contra esta sea casarse, no. O sea, la vacuna contra esto es hablar con nosotros, con la humanidad presente pues en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en la interacción social. El ser humano es un ser social y necesita de los otros, ¿vale? Salvo que la soledad sea escogida. Hay una soledad obligada, ¿vale? Y hay una soledad escogida, digamos, desde un punto de vista filosófico, cada uno puede si lo desea, estar solo. Ahora, si estoy solo porque
he llegado a este estado sin yo quererlo, sin desearlo, sin abrazarlo, entonces tengo que ser ayudado. Y bueno, las administraciones aquí pues han hecho algo al respecto, lo cual es de celebrar, porque bueno, desde los ayuntamientos y desde las comunidades, pues hay servicios sociales que intentan remediar esta situación de ancianos viviendo en soledad. Entonces yo lo que animo desde aquí es que vamos a ponernos en contacto con ellos. Los recursos sociales son escasos, porque hay que hablar con el trabajador social. El trabajador social nos habla de los programas que hay vivos en los ayuntamientos. En Madrid, por ejemplo, hay un programa que me parece, al menos en el papel, está bien diseñado. Proporcionan apoyo para gente que quiera seguir estudiando, por ejemplo, las universidades de mayores. Hay actividades del índole de yo qué sé, paseos, encuentros, ¿verdad?, dirigidos con objeto de, pues yo qué sé, de realizar talleres para entretener el tiempo libre, ¿verdad? Hay centros de mayores, los que todos conocemos en los barrios, donde se realizan cursos, donde hay es un meeting point, es un lugar de encuentro, muchas veces con los vecinos, porque hay muchas personas que dentro de los barrios no conocen más que a los vecinos de la escalera, pero salen a la calle y luego ya se acabó el contacto, ¿verdad? Bueno, pues entonces en los centros municipales de mayores es una situación en la que se puede acudir, ¿verdad?, y participar en la oferta pues cultural y de entretenimiento que tiene, ¿vale? O sea, quiero decir con esto que no estamos desarmados, que la persona que se sienta sola, hombre, tiene que hacer un cierto esfuerzo, o sea, hay un monto de responsabilidad individual en esto. Si yo me encuentro mal, yo tengo que buscar ayuda. Y esto no es un motivo de vergüenza o tal, no. Si yo me encuentro padeciendo esta situación que no he deseado, ¿verdad?, pues voy a buscar los recursos que tiene en principio mi comunidad, ¿vale? Entonces, oye, yo creo que hay una oferta, no todo lo grande que desearíamos todos, pero se puede usar, se puede usar. Vuelvo a decir, no estamos solos, no estamos solos. Entonces, esa falta de contacto social se puede suplir con el encuentro con los demás. Si uno ha perdido a la familia, porque hay mucha gente mayor que ha perdido pues a su mujer con la que había convivido durante 50 años, ¿vale? Ha perdido a los hijos, ya tienen su vida propia y apenas se acuerdan del padre anciano, etcétera. Bueno, esto es así, pero podemos buscar otros recursos. La humanidad es nuestro hermano, ¿vale? Esto parece que lo dijera un político, pero no, me parece que es una evidencia. O sea, hemos perdido a unos seres queridos, pero el cariño va con nosotros, lo podemos volver a depositar en otro objeto personal. Y llamo objeto porque esto es un apellido que desde el psicoanálisis en el que yo me he formado, hablamos de objetos llamándolos a personas y a cosas. O sea, el cariño yo lo puedo depositar en sucesivos objetos, ¿vale? Entonces, la humanidad está ahí, me puede prestar una mano, yo lo que tengo que hacer es moverme en la dirección de encontrar al otro, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es un elemento de salud. La persona acompañada está más fuerte, se siente mejor, se siente más capacitada, ¿verdad? Para no caer en el mal humor, ¿verdad?, en el resentimiento. Esto es lo que llamamos distimia, ¿no? Nosotros, los psicólogos me refiero. Entonces, para no caer en estas situaciones, que si no son patológicas al 100%, parece que anticipan la patología, ¿vale? Vamos a intentar sacudirnos esa pereza que todos tenemos para volver a encontrar al otro. Bueno, ¿y qué me va a decir fulano de tal? Pues me va a decir otras cosas. Voy a escuchar otra voz, ¿vale? Me voy a sentir hermanado junto con otros de mis pares, y así, desde luego, yo puedo decir, por la experiencia que tengo, que se puede transitar mejor por la vida y los distintos avatares que todos vamos a tener.
Entonces, lo que quiero es hacer un llamamiento a la esperanza y que nos pongamos a la tarea de encontrar al otro, en sentido amplio y genérico. Encontremos al otro y así nos sentiremos más fuertes. ¿Se me oye? Sí, se oye. Dime. Es que estoy levantando la mano hace un rato y la tengo cansada. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Porque es que tú Julián, ves el tiempo y yo no lo estoy viendo con... llevamos como casi media hora. Y hay una cosa que sí quería preguntarle a Carlos. Sí. Es el tema de... bueno, has hablado de las tres patas. Sí. Lógicamente nosotros quizá, o sea, a nivel de ciudadanía, en la que más se puede o podemos hacer algo es en la parte social, ¿no? Sí. El problema que se ve, los que estamos trabajando con grupos de mayores en cuanto a la soledad no deseada, Sí. es el problema un poco lo que tú decías, ¿no? Que el que está dentro de ese grupo de soledad no deseada tiene que hacer un esfuerzo. Sí. Pero ¿cómo hacemos los que estamos fuera para ayudar a ese esfuerzo? Porque claro, la problemática es que es verdad que existen muchos medios, hay cantidad de recursos, es verdad que tampoco llegan los recursos, la información no llega a todo el mundo. Ajá. Quizá a lo mejor uno de los mejores medios que hay sería la televisión, que es casi el que está en soledad más, con la que más pierde, o sea, dedica su tiempo. Sí. Y es la que menos hace en ese sentido. La verdad es que en ese sentido se hace muy poco, ¿no? Pero claro, de los recursos municipales se pone complicado, porque muchas dicen, vamos a hacer un paseo. Vale, de acuerdo. Y hacen un paseo. Y claro, cuando llegas y vas al paseo van 20. Pero de los 20 no hay ninguno que sea de soledad no deseada. Es que son gente que, bueno, lo han encontrado como hobby. Y dice, mira, voy. Pero no está en ese grupo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué se puede hacer para sacar a los de soledad no deseada? Esa es la madre del cordero, Julián, porque, o sea, todos sabemos, al menos teóricamente, cómo se fríe un huevo, pero tenemos necesidad de ir al detalle, a ver qué aceite es el bueno, qué sartén, etcétera. Claro que sí. Entonces, yo creo que el primer escalón es la vecindad, o sea, el vecino que tengo al lado. Hombre, a mínimamente sensible que sea, él conoce. Si yo vivo solo, ¿verdad? Y si salgo, pues cuando salgo y cómo salgo, porque yo vivo en Malasaña y aquí todavía hay pues mucha gente mayor a la que yo veo por la calle, y soy capaz de distinguir a simple vista el que está realmente bien instalado, bien situado, digamos, ¿verdad? Y el que lo lleva fatal. He visto ancianas, bueno, no voy a describir el cuadro porque es un poco tremendo, en mi mismo barrio, y entonces yo he sentido, ¿verdad? Es decir, esta mujer está claro que está necesitando ayuda. Arrastra los pies, va en zapatillas, las medias caídas, el pelo sin lavar, etcétera, etcétera. Es fácilmente identificable. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues acercarnos a la persona. Si es que no se puede hacer otra cosa. Señora, o si es una vecina de mi mismo bloque de viviendas, oye, Margarita, ¿quieres que te suba el pan? Y si la Margarita acepta esto, ya hemos establecido un vínculo, ¿verdad? Porque al día siguiente vuelvo a ofrecerle el traerle la barra de pan, pero dentro de 2 semanas a lo mejor me puedo atrever a decirle, oye, Margarita, ¿puedes venir conmigo y damos un paseo aquí hasta la plaza del 2 de mayo? O sea, mostrar, ¿sabes?, esta humanidad implícita que todos tenemos, porque todos vamos a llegar a esa edad, posiblemente a la misma situación vital de esa persona y tal, entrar en contacto, sobreponernos un poco. Porque claro, por ejemplo, estoy pensando ahora en la gente que pide monedas y tal, que la ves tirada en la calle y tal, nos da un poco de repugnancia, porque es que hay que llamar a las cosas por su nombre, y acercarte y decir, oiga, ¿puedo ayudarle? ¿O quiere usted conversar? O tal, porque sabemos que va a oler mal. Está tirado una persona que está tirada en la calle, va a oler mal. Va a contarnos posiblemente una historia rarísima, etcétera, etcétera. Pero si queremos
si queremos hacerles llegar nuestra ayuda, tendremos que sobreponernos a esa repugnancia que digo, que es un poco un juicio demasiado apresurado, porque cualquiera nos podemos ver en esa situación, porque hemos visto con ocasión de la pandemia cómo se han trastocado las situaciones, ¿verdad? Gente que tenía trabajo lo ha perdido, ha tenido que vivir de lo que le daba o prestaba a los familiares y si no a las colas del hambre. O sea, eso nos podía acontecer a cualquiera. Entonces tenemos que poner en vigencia nuestra humanidad e intentar atraer, ¿verdad?, a nosotros con implicación directa, porque como tú verdaderamente, Julián, dices, el que está muy aislado y tal es difícil que tome iniciativas, porque ya se ha hecho un mundo tan pequeño, ¿verdad?, tan pequeño y sobre todo tan amedrantador que no es capaz de romper esa burbuja. Pero nosotros, si sentimos un poco, y estoy hablando del sentimiento, no estoy hablando de un acercamiento intelectual, porque ese ya lo puede hacer cualquiera, porque no implica nada, no implica riesgo. Pero el acudir, el entrar en el domicilio de una persona que posiblemente no limpia, que posiblemente está un poco abandonada, que no toma las pastillas que debe tomar, etcétera, etcétera, exige un esfuerzo. Para los que nos consideramos mejor dotados para negociar con nuestra soledad, exige un esfuerzo y sobreponernos a ello y prestar una mano. La cuestión es eso, que debemos de un poco de entrar en acción. Entrar en acción. El tiempo que media entre el pensamiento y la acción es la inhibición, que llamamos nosotros. O sea, mientras estoy pensando y estoy rumiando una idea, si no la llevo a la práctica, pues estoy parado, ¿verdad? Viendo, es lo que alguien decía, la parálisis del análisis. Tanto analizo y tal, ¿verdad?, que quedo paralizado y no llego a la acción. Vamos entonces a dar un pequeño salto sobre nuestra propia sombra, ¿verdad? Y decir, bueno, venga, voy a pasar a la acción, voy a ver si ayudo. Porque es que además la ayuda, y estoy hablando de ayuda mutua, que eso ha sido un motor en la historia, ¿verdad? Hoy por mí, mañana por ti. Entonces, pues bueno, pues sabemos que eso ha tenido una gran presencia en el crecimiento y en el progreso humano. Entonces, pues se trata de recordar esas cosas. Que yo primero te ayudo, hoy te ayudo porque estás con necesidad, pero tú me puedes ayudar mañana. Entonces, bueno, pues eso es una manera de entrar en materia, ¿no? Meterse en el mundo de la gente que se encuentra más sola, sobre todo la gente mayor. Sí, sí entonces, en el grupo que estamos, sí es verdad que claro, se ha tomado unas decisiones que decía, hombre, pues lo que tú decías antes un poco del vecino que está al lado, ¿no? Ya. O sea, aquí se ha cogido el otro día y decía, no, bueno, pues que claro, hay que hablar, por ejemplo, con, pues no sé, pues la gente más cercana, no sé, las farmacias, las tiendas y tal. Pero claro, ahí me había una cosa que me resultaba curiosa, ¿no? Decía, vamos a ver, el de la farmacia llega y dice, no, dice que el de la farmacia avisa a los servicios sociales. Claro. Dije, ya, pero si llama a servicios sociales a una persona que está sola y le llama a los servicios, si la farmacéutica le habla, posiblemente es lo que tú dices. Entra. Ahora, si la farmacéutica llama a los servicios sociales y los servicios sociales llaman a esa persona va a decir que no tiene problemas. Ya. Porque no quiere entrar directamente en el problema. Ella no va a ver ese problema, o sea, que no nota las consecuencias, pero sin embargo no va a poner soluciones, ¿no? Entonces un poco es lo que tú dices, yo creo que es el acercamiento, pero del que tiene al lado, o sea, del más próximo. Y además tiene que ser persuasivo, ¿sabes? O sea, dotarnos un poco de paciencia y decir, bueno, hoy no he conseguido nada, pero mañana a lo mejor o dentro de 3 meses, yo qué sé. Esa es la historia. Pero perseverar, esa es la cuestión, sí. Y sobre todo los agentes estos que tú estás diciendo, el del kiosco que nos vende el periódico, el de la salchichería, todo esto pueden ser elementos potenciales de salud. Sí, claro. Son agentes que llamamos de salud, ¿no? Porque, bueno, Margarita, pues el domingo próximo se va a celebrar una paella colectiva en la Plaza Mayor o lo que sea. Pues bueno, a lo mejor esa mujer que no se ha enterado, ¿entiendes? Pues a lo mejor se dice, yo voy a estar, si usted va por ahí, bailamos juntos. Sí, estoy imaginando. Está claro. Esa es la cuestión. Hay que remangarse, ¿no? Como se decía antes,
y bueno, hacer lo que se pueda, o sea, en la medida en que todos somos seres humanos y tenemos parecidas necesidades, y bueno, pues oye, pues, romper esa especie de tabú de que el otro no me necesita, de que voy a molestar, de uy, esta hora es inadecuada, no, métete claro. y ya veremos. Está claro. Bueno, Carlos, pues en principio, sí. Pues muchas gracias, te doy las gracias. Bueno, ahora está con nosotros Antonio Sagasti. Antonio, cuando quieras puedes empezar. Buenos días. Bueno, con mucho gusto intervengo en un programa sobre mayores, aunque yo no soy nada experto en el tema de los mayores. Simplemente lo que soy es mayor, realmente muy mayor. Y me encuentro bastante bien, Y lo que puedo yo decir es, pues, mi experiencia como mayor, que, bueno, he cumplido recientemente 89 años, creo que ya vale como edad para mayor, bueno. Yo me encuentro bien, lo cual no quiere decir que me encuentre como un chaval. Que es un error que podemos cometer alguna vez cuando nos encontramos bien, pensar que no han pasado los años y que podemos hacer una serie de cosas que no las podemos hacer, que tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Las limitaciones, aunque te encuentres bien, tenemos que aceptarlas, porque si nos las saltamos, pues nos podemos dar un buen golpe, ¿no? Eso es yo puedo pensar a qué se debe el que me encuentre bien a esta edad y qué puedo hacer. Yo creo que hay algo que depende de la genética, depende de la naturaleza y bueno, pues hay algo que depende también de la vida que has hecho, depende de las ayudas que hayas tenido. Por ejemplo, yo estoy aquí gracias al equipo de cirugía cardíaca de La Paz, que hace un par de años me cambió una válvula cardíaca, gracias a lo cual pues me encuentro bien, he podido seguir adelante, ¿no? Y luego influye la vida que has hecho, yo creo que sí influye. Yo realmente pues he llevado una vida suficientemente moderada, no he fumado nunca, el alcohol poco, y bueno, lleva una vida creo que suficientemente sana. Mira, cuando me jubilé, había un dicho que decía: poca cama, poco plato y mucho zapato. Y bueno, pues realmente lo de la cama y el plato lo he cumplido moderadamente bien. Y lo del mucho zapato, pues sí, lo he cumplido. Realmente ahora vivo en un pueblo, y pasear por el campo, por la naturaleza, subir un poco hacia la montaña, ya lo de la montaña ya con moderación, porque no, vuelvo a decir, estoy bien pero no como un chaval, y la montaña pues poca, pero bien, pero bueno, de todas maneras me defiendo, ¿no? Yo soy... mi ejercicio físico ha sido esto, sobre todo, la gimnasia. Yo todas las mañanas a las 7 de la mañana estoy en la terraza haciendo una tabla de gimnasia de 40 minutos, que creo que me viene muy bien. Y luego a caminar bastante con frecuencia, por aquí, por el campo, a veces excursiones un poco más largas, un poco menos. Luego también hay que estar activo socialmente. Yo creo que toda la vida, pues, una actividad social sí he tenido, ¿no? Desde los tiempos de mi trabajo, los sindicatos, política, una asociación cultural, pues me he movido bastante. Y bueno, creo que esa actividad social es bastante importante, el no quedarte aislado
y importancia de las relaciones humanas. Yo recuerdo haber leído que desde la Grecia clásica, desde los pensadores clásicos a la psicología moderna, pues dicen que para el bienestar una cosa fundamental son unas buenas relaciones humanas. Yo pues he procurado relacionarme lo más posible. Y luego también creo que es importante sentirme útil a la sociedad. Hacer una relación humana que no solo sea buscarme un entretenimiento, sino algo que pueda resultar útil. Yo cuando me jubilé estuve bastante metido en política. Fui vocal vecino en Puente de Vallecas por Izquierda Unida y ahí pues estuve bastante movimiento durante 3 o 4 años. Lo que pasa es que luego pues me encontré con que en el campo de la política las luchas internas me llevaban muchísimo tiempo. En los tiempos en Madrid, en Izquierda Unida, entonces estaba Ángel Pérez, que luego, bueno, el historial no ha sido muy brillante, y con Ángel Pérez o contra Ángel Pérez, y yo al cabo de unos 4 años o casi dije, bueno, pues mira, yo lo que me quede de vida y de fuerzas, de energía, no voy a gastarlo en torno a Ángel Pérez, ni con Ángel Pérez, ni contra Ángel Pérez. Y pues abandoné prácticamente la actividad política, y entonces me empecé a colaborar con el ELECOE, Equipo de Comunicación Educativa, que trabajábamos realizando vídeos de tipo social, religioso. El ELECOE había empezado como pues preparando filminas para catequesis, y luego también con la jerarquía religiosa acabamos teniendo problemas, y se constituyó como una asociación totalmente laica. Ampliamos lo de filminas al vídeo, y de tema religioso a tema social en general. Bueno, pues pasé unos cuantos años ahí muy, muy entretenido, haciendo unas cuantas cosas que, bueno, pues tuvieron cierta aceptación, ¿no? Y salió bien. Lo que pasa es que luego vino el internet con los vídeos por televisión, por YouTube, televisión y tal, y lo nuestro ya nos quedábamos que no nos veíamos capacitados para competir con ese campo, y bueno, lo dejamos. Y luego hacia el año 2000, pues con unos amigos empezamos a pensar cómo iba a ser nuestro porvenir, porque la experiencia que teníamos con familiares, con amigos, no era demasiado positiva, ¿no? No queríamos ser una carga para los hijos, no queríamos llegar a ser lo que en Vallecas se llamaba el abuelo maleta, que estaba un mes con cada hijo, sí, cogía su maleta y se iba con otro. A ver. Y lo de las residencias tampoco nos acababa de convencer, aparte de que nos considerábamos una clase social que estábamos demasiado bien situados para ser admitidos en una residencia pública y demasiado pobres para pagarnos una residencia privada. Y entonces empezamos a darle vueltas y acabamos fundando la cooperativa en la que ahora vivo, que es Travensol, que llamamos Trabajadores en Solidaridad, que decidimos construir un edificio donde pudiéramos compartir nuestra vida, tener unos servicios comunes, y bueno, en el año 2002 constituimos la cooperativa y nos pusimos en la tarea de la búsqueda del terreno. La búsqueda del terreno fue una labor tremenda, porque eran los años de la burbuja inmobiliaria y los terrenos estaban por las nubes. Y bueno,
encontramos este pueblo de Torremocha, donde vivo ahora, que el alcalde pues vio muy bien nuestro proyecto, hizo todo lo posible para que nos quedáramos aquí. Antonio, una cosa, Torremocha es de Guadalajara, ¿no? ¿Qué? ¿Perdona? Torremocha es de Guadalajara. No, es todavía la Comunidad de Madrid. Vale. Es el límite de la Comunidad de Madrid, pero Comunidad de Madrid. Vale. El Jarama es el que hace el límite con Guadalajara, pero nosotros estamos en el lado de Madrid. Es que hay otro Torremocha que está en Guadalajara. Lo construimos y llevamos aquí un poco más de 8 años viviendo, una vida satisfactoria. Procuro seguir llevando una vida activa, una vida útil. Lo que hago ahora pues es leer, escribir. Sigo escribiendo diversos artículos para algunos medios alternativos. Justo antes de la pandemia publiqué un pequeño ensayo que se titulaba Manual de Izquierdas para los que vivimos bien. Y así voy. ¿Qué te podría decir más? Hombre, a mí hay hay una cosa que sí, hombre, has puesto unos cuantos pilares que yo creo que son importantes, sobre todo para las personas mayores. Una es las relaciones humanas, las relaciones sociales, el ejercicio, la vida sana. Y luego hay una cosa que sí creo que es un éxito que convendría fomentar, que es el tema de lo de la cooperativa, le llaman ahora el cohousing, que es el vivir. Y ahí sí nos gustaría, y ya te lanzo ya la invitación, por dentro de poco queremos hacer un programa precisamente sobre las cooperativas estas de formas de vida, el cohousing. ¿Sí? Y hay una cosa que sí quería preguntarte. En algún momento, ya tienes un montón de años, yo también soy mayor, pero pasa que al lado tuyo, pues casi yo estoy por decir que soy un chaval, ¿no? Con 70, oye, casi es un chaval uno. Sí es el tema familiar, la influencia que puede tener la familia en la parte, digamos, de llegar a más mayor, ¿no? Hablabas de lo del coger la maleta, tal. Yo creo que es una parte que no sé si se ha superado o no, porque todavía no he llegado a ese tema, pero eso sí me gustaría que lo comentases. ¿El tema del cohousing? No, el tema de la importancia que puede tener la familia en el hacerse mayor. Bueno, la familia sigue siendo el elemento fundamental en la vida. Lo que pasa es que la actividad de hoy a la familia no le permite a los hijos dedicarse a cuidar un padre, un abuelo, que además puede durar un montón de años. Aquí tenemos personas que tienen hijos, otros que no tienen hijos, otros que tal, y personas que con nuestros hijos nos relacionamos bastante, otros se relacionan menos, pero lo que intentamos es, sobre todo eso, no ser una carga para los hijos y mantenernos unidos con la familia. Yo creo que hay otro aspecto que también es importante, hay que tratarlo, o sea, cómo te encuentras cuando te das cuenta de que tu vida se acerca al final. Y ahí entra un tema, una realidad, tus creencias profundas, cómo te ayudan o te ayudan para enfrentarte a esta realidad del final de la vida, ¿no? Hay una parte del ser humano que es el espíritu, que no tiene nada que ver con lo material. En un sistema como el capitalismo, que es el materialismo puro y duro, me está olvidado, pero que yo creo que es muy importante. Y es tu sentimiento interior de estar bien con la vida y tu esperanza en que puede que esto no se pueda acabar y que puede
continuar más adelante, ¿no? Y que eso creo que es fundamental, es una esperanza, ¿no? Yo recuerdo una frase que leí hace muchos años de Aranguren, que era un profesor de época, que decía: la felicidad absoluta es un don que se recibe desde el desprendimiento, la despreocupación y la esperanza. Bueno, pues creo que eso hay que intentarlo. La felicidad absoluta, sí, pues la esperanza de que pueda haber una felicidad absoluta al final de la vida, pero también la pequeña felicidad de cada día, yo creo que también se consigue desde el desprendimiento, no estar apegado a las cosas, no estar apegado a las realidades, no tener pretensiones, la despreocupación. Pues mira, realmente el mundo está hecho una pena, y ahora lo del cambio climático y todo eso pues parece que es un desastre. Pero bueno, hay que superarlo, pero esperar que la humanidad logre superarlo, ¿no? Y por lo tanto, y preocupaciones mías pues las menos posibles, Cuando no estás pegado a las cosas y a los éxitos y tal, pues no tienes mucho desprendimiento. Sí. Y así te vas, nos vamos bandeando y pues voy pasando la vida, la vejez, de una manera muy satisfactoria, contento con la vida. Otra cosa, Antonio, que con 89 años yo creo que tú ya puedes hacer un diagnóstico de muchas cosas. Ahora está, de moda entre comillas, un tema que quizás viene de antes, pero que ahora ha salido más, se nota más, sobre todo con el tema de la pandemia, que es el tema de la soledad no deseada, que se ha denominado así, ¿no? Soledad siempre ha habido, unas veces era porque la elegía uno y otras veces porque no había más remedio. ¿Cómo ves, o sea, qué problemática ves tú o qué diagnóstico harías tú del tema de la soledad no deseada? ¿Por qué se llega a eso? Mira, yo creo que es que vivimos en una sociedad inhumana. El sistema capitalista no es solo un sistema económico. Detrás está una filosofía, unos valores, unas aspiraciones. Y eso tiende a deshumanizarnos. Entonces, esa soledad que antes se encontraba siempre en la familia, en el grupo más cercano y tal, pues en este mundo en que lo importante es competir y ser competitivo y tal, pues no te empuja a unirte con los demás, a cercano, a abrirte, a compartir muchas cosas. Bueno, pues llegarse a esa soledad no deseada, efectivamente debe ser muy triste. Nosotros precisamente hicimos esto para lograr evitar esa soledad no deseada. Bueno, yo creo que lo has definido claramente. En un estado capitalista lo importante es lo material, se olvida uno de lo espiritual y de lo humano y cae uno en eso que estás tú contando, lógicamente, ¿no? Y me encanta lo del cohousing que habéis hecho, le llaman ahora, que antes era, yo me acuerdo en un congreso que estuvimos, que era de hecho de cohousing, nos querían explicar, ¿no? Y estaba yo con un compañero, yo tengo también vivo a medias entre Madrid y un pueblecito de Guadalajara, en el cual cuando yo voy, casi soy mayoría, porque somos 7-8, y claro, yo decía, joder, pues esto del cohousing es como se vive en los pueblos, como se ha vivido toda la vida en los pueblos. Todo el mundo está pendiente todo el mundo sabe si a Juanito le falta, todo el mundo ha discutido, todo el mundo luego se pide perdón, luego se disculpa, luego tal, o sea, un poco lo que se ha inventado ahora es eso, es la vida en comunidad, no se ha inventado otra cosa. Es una vida en comunidad, podemos llamarlo, sí, efectivamente. Lo de cohousing ha salido ahora, algunas veces decimos, nos preguntan, ¿vosotros estáis haciendo un cohousing? Mira, dice, nosotros cuando empezamos a hacer esto no habíamos oído lo de cohousing en nuestra puñetera vida. Y ahora resulta que se llama cohousing. Bueno, pues le llamamos cohousing, me parece muy bien. Eso es como decía el chiste, ¿no? El chiste este que decía, y dame, yo toda la vida aparcando y ahora resulta que hago parking.
¿no? Y todo el mundo toda la vida corriendo y ahora resulta que hago el sol y no sé cuántos y tal. Pues bueno, pues es un poco eso. Pues oye, no, nada, te decía eso, que me encanta el que hayáis seguido con la cooperativa, que es importante, el llegar a unos acuerdos donde cada uno es muy diferente y tiene sus cosas, y bueno, y el ser feliz viviendo en comunidad. Sí, realmente la vida de comunidad, eh, pues claro, tiene sus dificultades, porque oye, aquí estamos unas 80 personas, que somos 80 personas distintas, totalmente distintas. Mira, esto Sí, se... pero fíjate una cosa, Antonio, habéis tomado una decisión de que aun siendo distintas vais a vivir juntos. Es importante, ¿eh? Sí, Ya es una cesión de una parte de tu libertad. O sea, yo voy a vivir con gente y sé que tengo que ceder, ¿no? sí. Cosa que ahora es difícil encontrar. Mira, yo hay una cosa que digo que a mí me ayuda la física moderna, fíjate. La física Einstein y la teoría de la relatividad. Yo creo que la teoría de la relatividad hay que llevarla a todo. Porque es que hay gente que se cabrea porque le pongan, qué sé yo, un cuadro en el pasillo que no le gusta. Si me parece bien a la mayoría lo quitamos y bueno, que se cabrea por cualquier cosa. Sí, no, no, es así. Cosas importantes por las que merezca la pena luchar, pues tampoco hay tantas. Y la convivencia, si dices, bueno, pues ¿y qué importancia tiene esto? No me parece muy de acuerdo, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Yo voy a dormir esta noche igual y voy a comer bien como siempre, ¿no? Y luego otra teoría que yo tengo, que es la teoría de la mentalidad cuántica, que es aplicar tres principios de la mecánica cuántica, de la física cuántica. Primero, el principio de indeterminación. Mira, ninguno tenemos la certeza absoluta de nada. Ni podemos estar seguros que nuestra postura tiene en cuenta todos los factores que hay. El principio de determinación se refiere a las partículas subatómicas, de las cuales no se puede saber todo. Bueno, pues en vez de ser una partícula subatómica, es una sociedad, pues la complejidad es enorme y bueno, pues alternativas hay muchísimas. La mía es una de ellas, que a mí me parece lo mejor, pero que también tiene sus defectos. Luego es el principio de complementariedad. Bueno, pues se compone de partículas y ondas. ¿Cómo se come eso de partículas y ondas? Pues no lo sabe nadie, pero lo acabamos viendo, ¿no? O sea, tenemos que intentar complementar nuestra postura con gente que tiene una postura distinta y llegar a un resultado. Y luego el principio de exclusión de Pauli. Hombre, pero todo no se puede admitir. El egoísmo radical que nos impulsa la sociedad capitalista, pues no nos permite llevar una vida humana digna y satisfactoria y relacionarnos a gusto con los demás. Está clarísimo. Creo que en ese momento, pues yo creo que lo que nos dijo Jesucristo tiene mucho más sentido. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es justo el anticapitalismo puro. Sí, está claro. El capitalismo, la búsqueda del beneficio y la competencia con los demás, ¿no? Pues así estamos, mira. No sé qué más quieres que te cuente. No, no, me parece fenomenal y creo que con esto que nos has dicho, yo creo que da mucho para pensar a todos los que nos siguen y yo creo que es fundamental el tener claro unos principios, los tuyos, pero como tú dices, sabiendo que los demás también tienen unos principios y que bueno, pues que en algo hay que ceder en cada uno, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay cosas que, bueno, que no se pueden permitir y bueno, pues es más difícil que lo superemos. O sea que, Antonio, si quieres algo más, si nos quieres dar alguna pauta más
para que lleguemos por lo menos a los 89 años como tú y teniendo las cosas claras, que eso es lo complicado muchas veces. Pues no, yo creo que ya te lo he dicho todo, o sea, no relativizar las cosas. Y fíjate una cosa, yo ahora cuando hablabas de la física cuántica, yo me acuerdo estudiando lógica, unos cursos de estos de modernos de inteligencia artificial y cosas de estas, ¿no? Y por la vida había estudiado uno, la lógica era pues el sí y el no, el blanco y el negro, o sea, era la lógica que entendía, ¿no? Y de pronto apareció, llegamos allí a la universidad y nos dijeron aquello de la lógica difusa, ¿no? Que entre el 0 y el 1 hay muchas cosas, que entre el blanco y el negro hay muchas, y que lo que hay que acercarse es lo más parecido a lo que se puede, pero no es el 100%, ¿no? Que es un poco lo que tú decías ahora, ¿no? No es el 100%, bueno, pues chicos, esto es blanco en un 90%, pero también nos vale, ¿no? Pues si nos vale con el 90%, cojámoslo. A lo mejor hay que perder un 10% para llegar al blanco puro, pero yo creo que es importante eso en la vida. Tú lo decías antes, con la física cuántica y anteriormente con los pilares que tú relacionabas, yo creo que es importante eso, el tener claro que no hay un 100% de nada. Yo, precisamente estoy conectado contigo, esto de las tecnologías modernas, es uno de mis campos de batalla. Porque creo, y eso lo he leído en algún sitio, que llegas a viejo cuando crees que ya no tienes nada que aprender. Lo malo es que cuando llegas a viejo es cuando te das cuenta que no sabes mucho. Que te quedan muchas cosas ahí. Lo que pasa es que eso sí que ya seleccionas, eso sí es verdad. Así. Y una de las cosas que digo yo, pero pues podía aprender un poco más de lo de la tecnología de estas modernas, de internet, de las relaciones sociales, de tal. Pero otras veces digo, pero si es que yo ya soy de otra generación. Otros digo, sí, pero aunque sea de otra generación, voy a ver si logro enterarme un poco más. Tanto. Hombre, es verdad que hablando de tecnología, yo creo que ya a una edad, y sobre todo ya la tuya, ya empezamos a tener, como dirían los de informática, el disco duro ya está un poco lleno, ¿no? Está un poco lleno, efectivamente. Entonces, cuando el disco duro está lleno, siempre hay espacio, pero bueno, pues ya seleccionas mucho más lo que vas a meter en el disco, eso es verdad. Pero si no lo intentas girar el disco duro y que eso pues se oxida, o sea, Sí, no, está claro. Al moverlo. Bueno, pues Antonio, ¿qué quieres que te diga? Posiblemente te volvamos a invitar para el tema porque tenemos pendiente hablar sobre las viviendas en colaboración, cooperativas y tal, o el cohousing, llamarle como quiera. A mí es que el cohousing me suena muy mal, pero no es porque me suene mal, sino porque pues si tenemos palabras nuestras, ¿por qué tenemos que poner otras, no? Pero bueno, y te invitaremos junto con otra serie de gente para participar en una mesa redonda de ese estilo. Vale, sobre lo de cohousing, es un pequeño detalle. En el ordenador tengo un archivo en la página que le llamo anglicismos, sí, donde voy poniendo todas las palabras que ahora se usan y que digo, ¿qué demonios quiere decir esto? Sí. Yo es que me acuerdo, cuando te decía antes lo del parking y todo esto, es que me acuerdo que un chiste que sacaron, había un listado de esos, ¿no? Que toda la vida habías ido a una charla y ahora ibas a un meeting, que toda la vida habías tirado panfletos y ahora era un no sé qué. O sea, había un listado de estos que decía, joder, hay que ver las cosas que he hecho y no lo sabía, tú. Pues eso nos pasa, sí. Bueno, pues Antonio, lo dejamos aquí y encantado de hablar contigo. Ya te digo, te pasaremos una invitación para después, ¿vale? Vale, Julián. Vale, pues venga, un abrazo. Hasta Hasta luego. Adiós. Vale.